Voy a tener que empezar por el... Bienvenidos nuevamente al curso Uso y Explotación de Base de Datos con SQL Server nivel intermedio. Estamos ya en nuestra cuarta clase. Vamos a revisar vamos a continuar con el tema de los procedimientos almacenados, ¿sí? Para eso vamos a retomar la diapositiva donde nos quedamos, no sin antes hacer un breve repaso rápido de lo que un procedimiento almacenado es. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Pues es un mini programa. Este mini programa nos permite poner rutinas y estas rutinas las podemos guardar con un nombre, ¿correcto? Las guardamos con un nombre. ¿Listo? Vamos a ver cómo se crea un procedimiento almacenado. Pues los procedimientos almacenados se crean colocando la orden create procedure, ¿no es cierto? Create procedure. Después de tener el nombre de create procedure, como dice Profesor, disculpe, no se le escucha. Ok, este procedimiento almacenado, ¿no? En este caso, en este ejemplo que les puse esta vez, el jueves pasado, dice create y aquí proc o procedure, y luego le ponemos el nombre de la base de datos. En este caso está mostrando la base de datos y tiene un solo comando. Luego va la palabra as, luego select, bd name, y por último nos dice as base de datos. Entonces produce un select, aquí pone la cabecera base de datos, y en este caso si la ejecuto en la base de datos cuyo nombre es delivery, me dirá delivery o el nombre de la base de datos en la que yo estoy, ¿no? Entonces, pero también podría ser de esta otra manera. Podría tener, digamos que muestra la categoría, le das un parámetro. Quiere decir que después del nombre del procedimiento viene la definición de una variable. Tal igual como si fuese una columna. Va el nombre de la variable que siempre empieza con arroba, el tipo de dato, en este caso int. Después viene el as, que fíjese que es el mismo. Y luego viene el comando, en este caso es un select descripción from categorías, donde el código corresponde al valor que le estoy entregando como parámetro. ¿Cómo lo ejecuto? Exec, el nombre del procedimiento, y el parámetro, si es un entero, no va comillas simples, no va ningún símbolo, directamente la cantidad numérica. En este caso, si existiese este señor, me devuelve barrotes si es que el código 31 corresponde a, el código 31 en la columna código, y si es que le corresponde en la columna descripción, el texto a barrotes me daría esta presentación. ¿Correcto? Luego, di otro tercer ejemplo. En este caso era un update, ¿no? Y yo le daba dos parámetros. Dice aquí igual, create procedure, el nombre del procedimiento, el primer parámetro, en este caso arroba id, el tipo de dato es int de este de acá, y luego le decimos que es obligatorio, no null. Si pones un null, no te hago caso. ¿Listo? Luego va, cuando son dos parámetros, se le pone una coma, y a continuación al lado derecho, con un enter en la parte de abajo, como ustedes deseen, va el segundo parámetro. Este caso es arroba des. Desde la arroba hasta la s, los 4 caracteres son parte del nombre de la
variable, ¿correcto? La variable no tiene la variable @des de tipo varchar y como máximo va a soportar hasta 50. Luego viene obligatorio el as, ¿correcto? Viene obligatorio el as, y de ahí viene este set non count, es para que no haya mensajes, ¿ya? Ténganlo en cuenta, set no count on. Quiere decir que no diga cuántas filas fueron afectadas, ¿no? Luego, y este set desaparece con la ejecución del procedimiento. Y luego va a update categorías y se establece la descripción con la variable descripción cuando el código corresponda al código entregado. Entonces, si tú le das exec actualiza categoría 31 a barrotes, no importa lo que deseen en 31, ahora va a decir a partir de ahora a barrotes. ¿Correcto? Ese es el comportamiento de este ejemplo. También hicimos un laboratorio dirigido y vimos la parte de alter y nos quedamos en la parte de drop. Aquí nos quedamos, ¿no? Drop es eliminar el procedimiento, entonces la sintaxis es muy sencilla. Se pone drop, el nombre del procedimiento, puedes ponerle procedure, ¿no? Drop procedure, ¿correcto? Y luego el nombre del procedimiento almacenado. ¿Listo? Si deseas cambiarle y ponerle proc, o sea, PROC, no hay ningún inconveniente y también va a funcionar. Le puedes colocar el esquema y el nombre del procedimiento o directamente el nombre del procedimiento. También, si tenemos un grupo de 2 o más, le podemos borrar en el mismo acto el procedimiento 1, el procedimiento 2, el procedimiento 3, ¿correcto? En este caso, este DBO prueba está con el esquema. Si aquí estoy yo en otra base de datos, ¿no? O elimino acá 2 veces el mismo procedimiento, es probable que en algunos de ellos, no en todos, me dé un error, ¿no? Yo particularmente no recomiendo borrar procedimientos en masa, sino uno a uno, para garantizar que funcione y no hay este tipo de complejidades donde le colocamos el mismo procedimiento nuevamente en algún contexto. ¿Listo? En el ejemplo 3, lo que está añadiéndose es la columna o la cláusula if exist. If exist. ¿Qué significa if exist? Significa que lo voy a eliminar siempre y cuando el procedimiento 2020 exista, ¿no? Es if exist. Justo va antes del nombre. O sea, es igualito drop procedure el nombre, pero el if exist es con S, EXISTS, va delante del nombre del procedimiento, no importando si tiene el esquema o no en su nominación. ¿Listo? El Go es decorativo, pero se sugiere que lo utilicen para tareas DDL. Al final de cada DDL debería de haber un Go normalmente. Pero si no lo colocan, no ocurre absolutamente nada malo para ustedes. ¿Listo? Voy a pasar al primer contenido de hoy, ¿no? Estamos aquí con el primer contenido, lo anterior ha sido un repaso, el cual es la ejecución de un procedimiento almacenado. Porque el tema que estamos viendo es crear, modificar, borrar, ya vimos el drop, y ahora estamos viendo ejecutar un procedimiento almacenado. ¿Listo? Tenemos 2 caminos para ejecutarlo. Uno, ¿no? Hacer que el procedimiento se ejecute automáticamente cuando se levante el motor de datos, la instancia de la base de datos. Es como si fuese un procedimiento de el start o de el levantar la base de datos, cuando la base de datos se está levantando, está iniciándose. Y el otro momento, el más común, ¿no? Es que el usuario o la aplicación o un ente externo explícitamente llame o ejecute el procedimiento cuando lo necesite. Por ejemplo, un programa, un botón puede ejecutar un procedimiento almacenado desde una aplicación. También puede ser que el usuario haga clic en algún lugar o escriba algo en algún lugar para que el procedimiento se ejecute. ¿Listo? Vamos a revisar solamente el primer caso y vamos a aplicar el segundo, ¿ya? Porque este curso es intermedio. ¿Listo? Si una aplicación, ¿no es cierto?, se ejecuta, la palabra que debemos utilizar es la palabra execute, o si quieren las 4 primeras, que sería exec. Esta palabra en Transact SQL indica que yo necesito sí o sí usar el procedimiento almacenado. También puedo llamar o ejecutar el procedimiento almacenado sin colocar la palabra exec, es decir, directamente coloco el nombre del procedimiento.
Si mi procedimiento se llama procesar, yo le pongo procesar y nada más. Y ya está siendo llamado. O le antecedo el comando exec o, si quiero, también el comando execute, pero no ambos. ¿Listo? Aquí está la sintaxis o la manera de escribir del procedimiento cuando queremos que se ejecute de forma automática, es decir, que se levante o se active cuando la base de datos se abre, se activa, se inicia, ¿ya? En este caso, se utiliza un comando especial, un sistema que se llama sp-procoption, o si quieren procoption, como quieran leerlo, ¿ya? Este procedimiento, el que está en esta cajita, el que está aquí, sp-procoption, ¿sí? Le colocas primero el nombre del procedimiento. El nombre del procedimiento debe ir sí o sí entre comillas simples, como está acá. El procedimiento va en comillas simples. Puedes agregarle @procoption_name igual, como si fuese una variable, o perdón, es un parámetro realmente. Es @procname igual, pero si no lo colocas, él va a asumir que te referías a esa variable en el primer valor que le especificas. En este caso, lo que diga acá. Luego, como segundo parámetro, le colocas, si gustas, la variable o nombre de parámetro @optionName. Esta no es una variable, sino es un nombre de parámetro al interior, perdón, al interior de este procedimiento, ¿no? No es una variable, sino un parámetro. Le colocas explícitamente el nombre de parámetro @optionName e igual. Si pones esto, puede ser igual. Y se le coloca entre apóstrofes simples, entre comillas simples, apóstrofes o comillas simples, la opción, ¿no? Que queremos utilizar. En este caso, si es startup, le ponemos la constante startup. También existen otras opciones como shutdown y otros más, ¿ya? Pero en sí está la opción explícita en el que se va a ejecutar este procedimiento respecto a la base de datos. Se llama en este caso, startup sería para nuestro ejemplo futuro. Y también le podemos dar el valor, el option value. En este caso, cuando se le dice startup, se le pone on porque es cuando ya el procedimiento está, acaba de encender. ¿Qué parámetro adicional le podemos dar? Pues prácticamente ninguno, porque el procedimiento debería tomar sus parámetros del momento que está levantando, como por ejemplo puede ser el getDate, el nombre de la base de datos, DBName, ¿no es cierto? El DBUser y muchos otros parámetros, pero normalmente no se le da un parámetro al momento de cargar. Él solamente se ejecuta. ¿Qué puede hacer un procedimiento de ese nivel cuando la base de datos se reinicia? Pues podría limpiar temporales, podría borrar archivos, porque los procedimientos también pueden manipular archivos, definitivamente se manipulan archivos en los procedimientos, y puede limpiar archivos temporales. Podría eliminar, por ejemplo, desde el punto de vista de negocio, órdenes de compra con antigüedades mayores a un día, órdenes de compra no atendidas o no despachadas, ¿no? En general, se pueden hacer muchas tareas dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Como ejemplo simple, en la parte de abajo, les he colocado, ¿no? Iniciar saldos es el procedimiento que va a ser ejecutado cuando la base de datos prenda, ¿no? Startup on, ¿correcto? Cuando Startup esté en on, cuando ya haya terminado de encender la base de datos, está iniciada completamente, se va a ejecutar ese procedimiento almacenado. ¿Listo? Entonces, pueden ustedes probar por iniciativa personal, digamos. No vamos a probar en este momento porque tendré que iniciar la base de datos. Y cuando me refiero a la base de datos, me refiero al servicio. No me refiero al Microsoft SQL Server Management Studio, porque ese es como dijimos al principio, como ustedes deben de saber, ese solamente es un pequeño programa interfaz que facilita mucho, pero ese no es el verdadero motor de datos. El verdadero motor está como servicio en Windows o como demonio en Linux, dependiendo cómo lo quieran ver. Normalmente en Windows, que son los servidores donde se ejecutan, se llaman servicios.
¿no es cierto? Bien, voy a avanzar, si me permiten. Esta diapositiva es la número 2.3, si no me equivoco. Déjenme ver. Ajá, es la 2.3, correcto. Y estamos en la diapositiva. A ver, estamos en la diapositiva número 26. Vamos a ver la sintaxis de cómo se hace para ejecutar un procedimiento de forma explícita, es decir, a través de un programa o un individuo, y no como este caso que es cuando empieza la base de datos. Pues aquí tenemos la sintaxis, ¿correcto? Voy a explicar esta sintaxis de manera que ustedes puedan, esta es la 27, ¿no? Puedan sacarle ventaja a este caso. Primero, vemos acá resultado igual, ¿no? En las siguientes diapositivas se explica el significado, pero yo voy a dejar para que ustedes lo lean, pero yo les voy a explicar esta diapositiva 27, en base al texto que vendrá después, que ya no lo voy a leer, lo voy a explicar todo, pero mirando acá, ¿sí? Esta variable resultado, ¿no? Resultado, arroba resultado igual. Significa de que yo puedo utilizar una variable de tipo entero, ¿ya? Una variable de tipo entero, que la puedo definir antes con un declare, sabemos, que me da el estado, ¿no es cierto?, que el procedimiento devuelve. Cuando yo pongo la cláusula return, yo puedo poner return 1 en un procedimiento. De manera que cuando el procedimiento termine mal, yo le podría decir, por ejemplo, return -1, ¿ya? Y cuando el procedimiento termine bien, no importando lo que haga, es decir, hace todo lo que tenga que hacer. Si quiere actualizar, actualiza. Si quiere eliminar, elimina. Si quiere crear, crea datos, etc. Y cuando termina de hacer todo sin que haya ningún error, me refiero error a que la tabla no existe, que la columna no existe, o que hay un carácter especial que impide grabar, o que hay más datos truncados con un insert que no funcionó, allí es un error. Pero si pudo hacer lo que se espera que haga, si pudo hacer los insert correctos, validar lo correcto, inclusive puede ser un procedimiento que valide y te dice, como respuesta te da 0, y funcionó. ¿Y por qué sí funcionó? No porque autorizó, sino funcionó porque no hubo ningún problema. Desde ese punto de vista, podemos hacer que nuestros procedimientos almacenados le digan al programa que lo llama si todo hacia adentro funcionó de forma exitosa y sin ningún inconveniente mayor, devolviendo un 0, en donde en una variable que la podemos definir como declare @r1, y en vez de colocar acá exec de frente al procedimiento le ponemos @r1. La variable @r1, por ejemplo, capturaría el valor entero que devuelve el procedimiento almacenado. Dependiendo de la programación, yo justo lo programo con que devuelva 0 cuando todo funciona, y cuando hay un catch error, ¿se acuerdan del try catch que teníamos? Cuando capture un error, cuando ocurra un catch, ahí le devuelvo -1. De manera que el programa que llama puede controlar qué pasó detrás del procedimiento, si todo funcionó mal, bien, o si algo falló. Inclusive si hubo un rollback, podrías controlar ahí si es que la transacción efectivamente se grabó con un commit final o quedó en -1 en un error y hubo un rollback total, parcial o no sé. De esa manera se puede saber lo que hizo. Entonces, no pierdan el foco de este valor, es @resultado. Es interesantísimo esta de acá, ¿ya? Luego de esta variable tipo entera, que es opcional porque ahí están los corchetes, viene ya el nombre del procedimiento almacenado. Aquí está, procedimiento, ¿correcto? Este nombre puede estar calificado. Cuando hablo de calificado me refiero a que puede tener el esquema DBO punto, contabilidad punto y el nombre en sí del procedimiento.
¿sí? Puede tener el esquema e inclusive podría tener mayores detalles, pero digamos, normalmente se llega hasta el esquema. Se podría poner la base de datos también. Bien, luego de esto, existe esta opción de ponerle acá un 1, por ejemplo, ¿no? Punto y coma 1. Esto es para ejecutar procedimientos que tienen mismo nombre, ¿correcto? Para ejecutar procedimientos que tienen el mismo nombre, porque hay casos en los que el procedimiento tiene el mismo nombre, aunque diferente esquema o diferente lógica, pero esto lo vamos a dejar para nuestro nivel, porque nuestro nivel es intermedio nada más, ¿ya? Pero está la sintaxis ahí. Dejando el número de lado, existe el arroba variable sp. ¿Qué es una variable sp? Es un nombre de una variable local, ¿correcto? Que representa al nombre, es decir, acá hay una barrita, ¿no es cierto? Acá ven ustedes esta barrita, significa que yo o escribo el nombre del procedimiento, que podría ser procesar, por ejemplo, procesar, o coloco el nombre de una variable cuyo contenido es justamente el nombre del procedimiento que quiero lanzar. Entonces, acá puedo haber una variable que diga nproc, así, nproc, y dentro de esta variable, que debe estar definida con su declara arriba, tiene que habérsele asignado, ¿no? Arroba nproc igual a apóstrofe, procesar apóstrofe, ¿correcto? Entonces, yo puedo llamar con el exec o execute, puedo llamar directamente al procedimiento o a través de una variable donde dentro de ella esté el nombre del procedimiento, ¿correcto? No es que ejecute la variable, no se trata de eso. Se trata de que yo ejecute un procedimiento existente cuyo nombre está guardado dentro de una variable que yo ya he declarado. Eso es el sentido de este variable sp, ¿correcto? Luego viene aquí uno que dice parámetro, ¿no? Arroba parámetro, ni siquiera dice parámetros, dice arroba parámetro. ¿Qué significa? De que es el nombre de un parámetro que yo le estoy enviando al procedimiento. Si mi procedimiento fuera como el Excel que tiene, la función max, ¿no? MAX, donde yo le envío parámetros, digamos que podría enviarle 2 parámetros o más, no un rango. Entonces, yo tendría que definir un primer parámetro y un segundo parámetro en la forma más pequeñita de esa función max, si la veo con un procedimiento en SQL. Esto es lo mismo, ahí va el nombre del parámetro, ¿correcto? Ese nombre del parámetro puede ir directamente como, si ustedes, por ejemplo, imagínense que el procedimiento que van a ejecutar se llama procesar y tiene un parámetro que se llama mes, nada más, arroba mes, no tiene más. Entonces, ustedes escriben procesar, luego ponen arroba mes igual, y ahí le ponen, para procesar mayo, le ponen 5. Pero pueden ustedes, si quieren, no escribir este nombre, pueden escribir arroba mes, y simplemente directamente le ponen procesar 5. Porque el nombre del parámetro, que debe estar definido en la lógica, es opcional por este corchete que aquí lo indica, ¿no? Entonces ahí ustedes le escriben el valor como una constante. Pero también pueden escribir no el valor. De repente pueden colocarle también ahí una variable dentro de la que ya antes ustedes han almacenado el número 5, ¿no? Arroba mes, por ejemplo. Declare arroba mes y después le ponen set arroba mes igual a 5 y por último execute procesar arroba mes, ¿no? Ya no escriben el valor y le pueden usar el valor o la variable y si quieren delante el nombre del parámetro. También pueden colocarle de forma opcional output, lo que significa que ese parámetro, arroba mes, podría ser modificado por el procedimiento y ustedes lo pueden leer. Es decir, ustedes le entregan con el valor 5 a la variable, evidentemente solamente para variable, no para valor, y luego el procedimiento le podría colocar a eso, mantener el 5 o de repente devolverle 6, que significa que ya lo hizo y ya está listo para procesar el 6º mes, ¿no? Entonces,
se le pone output, esta palabra output, después de la variable, no del valor, después de la variable, cuando ustedes quieren que esto sea un parámetro de salida. ¿Listo? Esto mismo está explicado en la diapositiva 28, que voy a avanzar un ratito para mostrarles. Ven ustedes que está todo lo que acabamos de decir ahí. El resultado, el procedimiento, el número, la variable, el parámetro, el valor, ¿no es cierto? Está todo colocado ahí, inclusive la variable del parámetro. ¿Correcto? Voy a regresar para seguir explicando aquí. ¿Listo? Entonces, ahí estoy explicando. Lo que estamos viendo ahora, ya vimos variable SP, ¿correcto? Ya vimos la variable SP. Entonces ahora nos falta ver, ya vimos el parámetro, ya vimos el valor y ya vimos el output. Pero también ustedes le pueden colocar default. ¿Qué significa default en lugar de este de acá, ¿no? Ustedes pueden colocar ya no el valor, ya no la variable, sino le ponen default. ¿Qué significa default? Significa que el procedimiento, cuando tú lo declaras, tiene una cláusula en cada parámetro que dice default igual. Es decir, si no me dices nada, yo asumo tal cosa. Por ejemplo, @mes puedo asumir 1 siempre. Que no me digan el mes, asumo enero, ¿no? Entonces, yo aquí le pondría lo siguiente. Le pongo acá @mes igual, ya no pongo el valor, ya no pongo la variable, obviamente no puedo poner output, y en su lugar pongo la palabra default. Significa que el valor de la variable @mes va a tomar el valor que asuma por defecto. En este caso, si le programa para 1, 1. Y también puedo dejar de escribir, es decir, pongo solamente @mes y una coma, ¿cierto? Pero si no quiero escribir nada y quiero usar el por defecto, inclusive puedo dejar de escribir @mes. ¿Ya? Entonces, esto es las opciones hasta aquí. Miren, ese es el espíritu de todo esto. Ya tenemos controlado todo esto con una diapositiva y media, la que sigue. Pero, sin embargo, existen otras opciones más elaboradas que son las siguientes. Acá dice with, acá dice coma, 3 puntos N. Significa que todo esto se puede repetir y repites lo mismo o combinación de esto para que te quede otra forma, donde, por ejemplo, no puede haber output, o de repente, por ejemplo, no está la variable, o de repente no está, perdón, aquí el parámetro, de repente no está el valor, sino en este caso usas variables, si no utilizas en lugar de eso default, y vas combinando, ¿no? Pero usas toda esta definición a partir de aquí, todo esto, desde el parámetro de aquí, con una coma y vas con la segunda definición del segundo parámetro. Y después coma y el tercero, coma cuarto, y así los que necesites, por ejemplo, podrían ser 8. Por lo tanto, utilizas 8 definiciones de parámetros separados con un total de 7 entre cada uno de ellos, ¿no? Y si son 2, solamente una coma. Entonces, esto es lo que significa acá. Y luego viene la cláusula si necesitas with y option. Y esta la puedes tener, la puedes repetir varias veces en el with option también. Pero si necesitaras, ¿no? Ahí nos explica en el cuadrito de este lado qué significa esta macrosintaxis, ¿no? Dice, puedes utilizar recompile, ¿no es cierto? Significa que en lugar de leer mi lógica transact SQL y tener un compilado de mi lógica ya guardado, optimizado y todo lo demás, cada vez que yo te diga que ejecute, nuevamente lo compilas y lo compilas y lo compilas otra vez. ¿Sí? Esto va a hacer que sea un poco más lento, pero definitivamente algunos procedimientos necesitan que se recompilen en algunos momentos para ciertas lógicas, sobre todo de procesos anuales, donde la optimización depende mucho de los datos y no tanto de la estructura de los datos, ¿no? Entonces, le utiliza recompile. Es muy raro que ustedes utilicen esa opción, pero está disponible para ustedes ahí. También está la opción Result Set Undefined, ¿no? Que significa
que si hay algún error, ¿no? Si hay algún error, cualquiera que ocurra, ¿no es cierto? No se devuelve absolutamente nada. No se devuelve ni nada, puro null. Todo queda en null. Si hay cualquier error, termina en null. Cualquier valor. Pero si funciona, entonces lo dejas pasar correctamente. Esto es como forzarlo, ¿no? Es como forzar, esto de acá es forzar a que todo funcione bien. ¿Ya? La siguiente cláusula que dice result sets none, esto dice, esto garantiza o fuerza a que diga lo que digas en el procedimiento, no vas a devolver ningún resultado hacia afuera, ¿correcto? No debes devolver ningún resultado hacia afuera. Y si eso ocurriese, todo el proceso se anula, todo el proceso se cancela. ¿Listo? Entonces, ese es result sets none. Quiere decir que acá en este result sets undefinite es que si hay un error, me da nulo, ¿correcto? Y este de acá es none, que no hay ninguna devolución para dar este valor. No hay ningún return con un número. Esto está forzando a que este procedimiento no se comunique con el exterior, ¿no? Por un tema propio al negocio. Depende de qué es lo que haga el procedimiento. Y el def resultado, que está aquí, este result set def resultado, ¿no? Es una plantilla que se crea para que garantice que el resultado encaje en esa especificación llamada def resultado. Una plantilla es, ¿no? Es un tema que nosotros no vamos a ver en este curso, pero la lógica está ahí. Permítanme mostrarles todo lo que les acabo de explicar, salvo me he equivocado en algo. Explicamos el resultado, explicamos el procedimiento, explicamos la parte de la variable, ¿no? Aquí está el valor, la variable, el default también, el recompile, el result set undefined, ¿no? Sí estaba bien lo que les decía, y el result set none, ¿no? Que garantiza de que no se devuelve, caso contrario, todo se cancela, ¿no? Y el resultado, esto garantiza que se devolverá tal cual como se especifica aquí. Bien, con esto se termina la sintaxis, la forma de escribir del procedimiento almacenado y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá me dice execute get tipo de tarjeta 525400. ¿Qué significa eso? De que ese número 525400 son los primeros 6 dígitos de una tarjeta, ¿correcto? A eso le llamamos, en ambientes financieros, le llamamos BIN, B-I-N, BIN. Dependiendo de los 6 primeros dígitos, se puede determinar no solamente la entidad que lo emite, también se determina el tipo de producto y de repente la razón o la identificación, el código o de la marca de esa tarjeta. Las marcas son poquísimas, Mastercard, Visa, Diner, Citibank, ¿no? Bueno, Diner, Visa y Mastercard, ¿no? En el mundo. Entonces, con esos bines, con esos códigos, tú puedes saber para un negocio específico, ¿no? Para un banco específico, ¿qué tipo de producto hay detrás de eso? Por ejemplo, dice, esta tarjeta es una Gold Premium Exclusive, digamos. Estoy inventando un nombre cualquiera, ¿eh? Y eso se llama tipo de tarjeta, ¿no? O de repente dicen, no, esta de acá es un ahorro simple, ¿no? O simplemente es una tarjeta de débito genérica. Y es una tarjeta, en un código guardas diferentes productos, diferentes cuentas, diferentes ventajas. Bien, en el segundo ejemplo, dice cierre de caja, y acá te dice, este arroba code caja no es una variable
del programa que llama. Ese es el nombre interno con el que este procedimiento ha definido a su único parámetro, ¿ya? Por si acaso. No es de que acá yo coloque una variable mía. No puedo colocar una variable mía. Tengo que colocar la que utilicé al definir ese parámetro, ¿ya? Necesariamente, sí o sí, tiene que ser ese parámetro, ¿correcto? No puedo yo mezclar ahí una variable mía, sino tengo que reconocer sí o sí una variable, un parámetro, ¿ya? Voy a hacer un pequeño ejercicio, a ver si me siguen, por favor, respecto a esta explicación, ¿ya? Para eso voy a cambiar de computador, no yo, sino aquí nomás, facilísimo. Voy a iniciar ahí está. Voy a iniciar el SQL Server Management Studio. Ahí está. Voy a abrir el SQL. Ya está abriendo. Muy bien. Y lo que voy a hacer es justamente hacer un ejercicio de crear un procedimiento almacenado que tenga un único parámetro para mostrarles a ustedes esta funcionalidad, ¿no? ¿Correcto? A ver, voy a empezar viendo mis bases de datos. Tengo una base de datos banco, vamos a ver qué tablas hay acá. Eventos, no hay mucho, acá no. Vamos a ver la tabla, a ver si tengo acá en delivery algo. Categorías, carta, distrito, niveles, países. ¿Ya? Entonces voy a ver mi tabla de países, a ver qué es lo que hay en mi tabla de países. A ver, tengo los diferentes países aquí, tengo el continente, ¿no? Entonces, dentro de los países que están acá, me parece que no tenemos, acá no tenemos Uruguay, ¿no? No está Uruguay y vamos a trabajar con Uruguay. Listo. Voy a conocer acá mi estructura y voy a aprovechar este procedimiento, esta de acá, para crear mi procedimiento almacenado, ¿no? Entonces, yo voy a escribir la sintaxis y le voy a poner aquí alta de país, por ejemplo, ¿correcto? Aquí en la parte de arriba, lo que estoy haciendo yo es colocar el procedimiento. Evidentemente, este select solo me va a servir para poder conocer lo que va a la estructura que voy a modificar. Y voy a definir aquí una variable. Aquí está, la variable arroba. A ver, ¿dónde está? Se movió un poquito el cursor. Ajá, ahora sí. La variable arroba nombre. Voy a ponerle nombre nada más. El tipo de dato es importante que yo tenga que tenerlo definido muy claramente porque por más de que me parezca una letra, podrían ser 3 letras tipo char, y yo tengo que conocer sí o sí muy bien mi tabla, ¿no? Acá está la tabla, miren ustedes, acá dice char 3. Por lo tanto, yo voy a heredar ese comportamiento acá. Bueno, el nombre no es char 3, el nombre es var char 50. Entonces yo heredo eso. Para ser ordenado, voy a colocar primero la variable arroba, y aquí voy a poner cot, y a este le voy a poner char3. ¿Por qué estoy utilizando esas dos variables? Porque, y aquí le pongo una coma, y aquí otra coma, porque voy a utilizar 3 realmente. Arroba, y aquí le pongo continente, ¿no? Continente, y le pongo char3, ¿correcto? Y aquí pongo mi definición, ¿sí? Este es como voy a hacer, pero yo no quiero que sea un select, yo quiero que sea un update. Un update, ¿no es cierto? Ahora me fijo aquí si tengo algún, ya, y aquí update, la tabla que voy a hacer es país. Aquí está, control X.
Ya está, ya tengo, estoy capturando acá. Y lo que voy a hacer es la sintaxis set. Set, ¿no es cierto? Lo primero va a ser el nombre. Entonces voy a tomar el nombre aquí. Control X. Voy borrando todo lo que no me favorece por ahora, ¿no? Voy a colocar acá set y a este le voy a colocar lo que me diga la variable nom. Acá está, ¿correcto? Y también voy a utilizar una asignación más que va a ser que el continente va a ser igual a la variable, va a almacenar la variable con, y esto solamente va a ser where. Pero no era update, aquí decía alta de países. Entonces le voy a cambiar acá, actualiza, ¿ya? Actualiza, y después hago el alta, ¿sí? Para hacer todo el conjunto completo. Y aquí le voy a colocar a este señor el nombre, no el nombre, le voy a poner aquí el where código es igual. ¿Dónde salió código, profesor? ¿Cómo usted tiene tan buena memoria? Aquí está, lo estoy mirando, miren. Aquí está, no tengo buena memoria. Y acá está, y el code está acá. ¿Listo? Bien, y eso es todo. Este procedimiento no tiene mayor ciencia que más que un update, ¿correcto? Y veamos, recibo los parámetros que yo considero que pueden participar en un update, que podría ser el continente y el nombre, y el código, porque si no recibo el código, ¿cómo voy a actualizar? Y de repente solamente puedo cambiar el nombre y restringo mi procedimiento a algo menor que toda la tabla. Los tipos de datos deben coincidir con la estructura de la data, de los datos, de las columnas. Y luego acá está el comando y adapto a mi sintaxis, en lugar de constantes, le pongo con qué variables estoy reconociendo. Para el nombre es @nom, aquí está. Para el continente es @con, aquí está. Y para el código es @code, aquí y aquí está. Bien, ejecuto esto, ya me dice que lo hizo. Y ahora voy a crear otro procedimiento. Voy a poner control N nuevamente, ¿no? Aquí estoy en delivery, a ver, déjenme ver. Sí, estoy en delivery. Y acá voy a crear otro procedimiento que se llama agregar, ¿no? Agregar, vamos a ponerle agregar. O alta le pusimos, ¿no? Alta de país. Y en este caso voy a colocar la sintaxis de insert, ¿no es cierto? Y acá voy a colocarle los valores que yo necesito. ¿Cuáles son los valores que yo necesito? Pues los valores que necesito son el continente, control X, y el código, acá lo coloco de este lado, y acá le coloco los valores de esos señores, ¿no es cierto? Entonces yo debo de saber la estructura de mis comandos si es que yo necesito que esto funcione. Ahora tengo que tener bastante cuidado de que cada variable le corresponde a un orden específico, ¿no es cierto? Entonces es cod, nom y con. Y este de aquí ya no va. De manera que esta variable viaja acá. Esta variable viaja acá. Y esta variable viaja a esta columna. Ya no va el set. Y ahí está. Pero no queremos ver create. ¿Qué queremos ver? Queremos ver execute. Ahora voy a darle el alta a Uruguay. Miren, voy a poner otro control N acá. Y voy a hacer el select simple de esa tabla, perdón. Voy a hacer el select de esa tabla. El teclado, a ver, el teclado, ahora sí. De esa tabla que se llama país, ¿no es cierto? Y aquí busco rápidamente si tengo yo a Uruguay. Voy a ponerle Uruguay. Uruguay, continente, debe ser 2, porque acá todo lo que es Chile, Perú, todo dice 2. Entonces yo voy a hacer un exec. ¿Exec de qué rutina? Pues justamente de esta, alta país. Ahí está. Perdón. Acá, alta país. Ahí está, alta país. Y le voy a dar los parámetros. ¿Pero qué parámetros le voy a dar a alta país? A ver, le doy el código, el nombre y el continente. Entonces, puedo colocar así, @código igual
y le pongo apóstrofe simple, ¿no? Le pongo un apóstrofe y le digo Uruguay. Digamos que sea uy, así, ¿no? Uy, con su espacio. Luego le puedo dar, según esta rutina, dice que es el nombre, entonces ahora le voy a dar el nombre. Le doy @nom. No está escribiendo, @nom. Y aquí le pongo Uruguay, ¿no es cierto? Uruguay. Muy bien. Y por último, le doy el continente. Pero en este caso, voy a dejar de escribir el nombre de la variable. Así, miren, voy a poner así. Acá debería yo de colocar @con igual, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero puedo dejar de escribirlo. Y no hay ningún problema. Puedo dejar de escribirlo. Y no hay ningún problema. Puedo dejar de escribirlo. Y no hay ningún problema. Entonces, puedo colocarle para, digamos, una suerte de transparencia. Es válido y va a funcionar. Cuando yo le coloque esto, ¿no? Estoy olvidando que la expresión de @resultado, ¿no? Recuerdan que había exec y había una forma de decirle el @resultado, ¿no? Había una forma de decirle resultado igual después de execute. Entonces, si yo hubiese declarado una variable, si yo hubiera declarado una variable y esta lógica tuviese un return de un tipo, yo podría trabajar acá lo del resultado, pero no lo tengo en este momento. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué es lo que me dice acá. Cuando yo intento ejecutar esto, me dice que, ¿sabes qué? No le has colocado acá el nombre de la variable @con. Me dice, ¿no? Miren, y ahí se deja de quejar, pero miren lo que va a pasar, miren lo curioso. ¿Qué pasaría si yo no le coloco a ninguno? A ninguno, ¿eh? Pues no hay ningún problema. Entonces, lo de las variables, control Z, lo de las variables es, ¿le aplicas a todo o a ninguno? ¿Ya? ¿Le aplicas a todo o a ninguno? Porque si yo dejo de aplicarle a uno de ellos, él empieza a quejarse con este y me dice, oye, ¿por qué no le has puesto el nombre acá? Mira, dice, deberías haber especificado el nombre, ¿ya? Entonces voy a hacer este primer ejercicio de esta manera, y así sí funciona. Ah, alta país, ¿no? Ahí hay un detalle. Miren, si yo lo ejecuto, acá, por más de que él me dice, no puedo encontrar el nombre de alta país, sí lo va a hacer, ¿ya? Es como que se pone muy, no sé, muy engreidito, así como que muy exigente, ¿no? Pero no lo veamos mal, ¿no? Por si acaso, si estoy seguro, funciona. Es más, si yo ejecuto acá, ya me doy cuenta que ya está el Uruguay. Aquí, miren, ahí está el Uruguay. ¿Correcto? Entonces, yo voy a eliminar a Uruguay. Voy a eliminar. Delete país, where código es igual a uy, ¿no es cierto? Acá. Inclusive, podría yo expresarme acá de esta manera y va a funcionar a pesar de que no he puesto el espacio final. Porque a pesar de ser char, en la comparación va a ser igual. Miren, acá le pongo clic y me dice que lo borró. Era igual que este, por si acaso. Era igual que este. Si yo acá lo creo otra vez, lo voy a crear otra vez, ya está, y lo pongo así con el espacio, también lo vuelve a ejecutar, ¿ya? Entonces, cuando son char, y ustedes en el criterio le dan menos que char, él para comparar le va a poner espacios a la derecha para encontrar la verdadera comparación, ¿ya? No, que yo no le di el espacio y no debería ser igual. No, es un char, pues si es un char no hay problema. En var char es otra historia, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a, voy a dejarlo así para que sirva el ejemplo. Y ahora voy a colocar otra ejecución, porque estamos viendo la parte de ejecución, no estamos viendo la parte de create procedure, eso no nos preocupa. Y acá yo voy a colocar sin ningún nombre de parámetro. Y él va a funcionar. Lo hizo. Está ahí, ya lo creó, no crean que no. Es más, ya no va a funcionar este porque ya existe, pues ya está, ya es llave primaria, miren.
Me tiene que dar error. Excelente. Me dio error. Es lo que yo quería. Porque ya estoy demostrando de que este funcionó. Y una última vez en la que ustedes tienen que ver que esto funcione es de que ustedes pueden, acá en esta forma, perdón, en esta forma, también pueden hacer una suerte de mover este segundo parámetro al tercero. Algo raro, ¿no? Y lo ejecutan. Y funciona, ¿no? Esto de utilizar el nombre de parámetros te permite modificar el orden de aparición, que en este caso no te permite. Acá sí o sí es este orden, ¿correcto? Por eso de que funciona en esta forma, todos a la vez, y todos no parte. Funciona ninguno con el nombre, pero ordenadamente, y también funciona todos, pero el primer parámetro podría estar en el tercer lugar, el tercer lugar en el segundo, el último en el primero, ¿no? O sea, pueden permutar el orden de aparición. Por aquí no está cod, nom, están permutados estos dos, ¿no? Pero sigue funcionando. Cuando ustedes lo vean, no es de que los valores se cambiaron, o acá diga Uruguay, o acá diga 2, o algo así, ¿ya? Este es el ESEC sin la explicación del parámetro resultado, ¿correcto? Sin el parámetro resultado. Pero ustedes podrían de repente tener, ¿no? De repente quisieran ustedes llamar a un procedimiento, pero que esté en una variable, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos si queremos ejecutar el exec, pero de este query que está acá? No el de acá, el actualiza país. Este de acá, ¿no? Lo queremos hacer, pero con una variable. ¿Cómo hacemos? Ah, ya. Declaramos, ¿no? Declar, arroba, nombre del procedimiento, nonproc, va a ser un varchar y le vamos a poner un número oneroso, digamos 50, porque ¿para qué poner tan pequeñito? Tampoco 500, no es demasiado. Y acá le hacemos un set a esa variable, a la variable arroba nonproc, y aquí le asignamos el valor de lo que queremos, ejecutar. Así se llama el procedimiento. Y luego ejecutamos, ¿no? El nombre de la variable, aquí sería nonproc, y acá le damos los parámetros. Yo le voy a dar los parámetros tal cual, es decir, código, nombre y condición, ¿ya? Y continente, perdón. Entonces le voy a dar el código U, ¿no? Le doy el nombre, Uruguay, en mayúscula, ¿no? Uruguay, esto es una prueba, evidentemente, y luego le digo el continente 2, ¿no es cierto? Aquí sí tengo que ejecutar todo, no puedo ejecutar por partes y este, porque como hay variables, tengo que ejecutar todo como un bloque, ¿no es cierto? Es más, debería poner un begin end, pero en estricto esto funciona, miren. Ahí está. Ahora si yo quisiera ver el resultado de este cambio, ¿no? Entonces voy a ver ahora el Uruguay como en mayúscula. Aquí está, ¿no? El Uruguay está en mayúscula, ¿no? Igual yo podría retornarlo, Uruguay, ¿no es cierto? Y lo ejecuto, y acá cuando lo veo, efectivamente ya está con altas y bajas, o mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, esta es la ejecución, pero a través de una variable, ¿correcto? Como la sintaxis lo indica. Listo, voy a regresar, voy a regresar a mis ejemplos, los ejemplos originales. Ahí están los ejemplos originales, ahí está, ¿no? Entonces, acá hemos visto, acá estamos viendo la forma de llamarlo directamente, aquí con el nombre del parámetro. Ya saben que no pueden combinar con el de acá en cuanto a la llamada, ¿no? Pueden dejar de escribir exec también, ¿ok? Y en este caso, aquí están llamando no con una variable, este es el caso que acabo de hacer, ¿no es cierto?
Aquí están declarando el procedimiento y están ejecutando sin parámetros. Pero también pueden ustedes enviar un parámetro aquí, ¿no? Es decir, declaran la fecha hora como fecha, como daytime, le capturan la fecha del sistema y dicen cambio de turno de la caja 819 a esta hora, ¿no? Y lo mandan como parámetro. ¿Listo? Entonces ya está de esta manera dicho los ejemplos. Con esto terminamos esta parte de procedimientos almacenados. Nos vamos a ir a la diapositiva 2.4. ¿Ya? Vamos a la diapositiva 2.4 para poder explicarles el tema siguiente. Ya no vamos a ver procedimientos almacenados, sino que ahora vamos a ver índices y también vistas, ¿correcto? Índices y vistas. En esta diapositiva les presento cómo es un índice. Quisiera que lo vean con atención. Miren, voy a tratar de acercarlo, ¿ya? Para que se vea más el gráfico. Creo que mucho. Ahí creo que está. Yo creo que ahí está bien. Miren, en esta parte izquierda están las categorías como nosotros quisiéramos que estén ordenados por alfabético, ¿no? O sea, aquí está abarrotes, embutidos, librería, está de aquí de alguna manera aparentemente ordenado, pero de pronto aparece un desorden con frutas, cereales, lácteos, ¿no? Empieza a estar desordenado porque al inicio estábamos colocando bien bonito, bien emocionado, pero de pronto alguien dijo, oye, agrégale frutas y agrégale cereales. Y empezó el desorden porque los códigos no necesariamente han ido o están bien guardados, ¿no? Bien colocados. Y cuando hacemos una búsqueda, imagínense, puedes buscar un libro en una biblioteca que esté desordenado, ¿no? O buscar un texto en un libro donde no tengas el índice. Y justamente los índices hacen eso, facilitan nuestra búsqueda, la ubicación. ¿Qué ocurre? En el disco duro está así, entonces se crea un lugar de almacenamiento, un objeto nuevo, que se llama índice. Ese índice se agrega, porque esta tabla que está acá, ven que es la copia de esto igualito. Esto está copiado, esto no cambia. En el disco duro la tabla no se cambia, al menos no por la creación de un índice, ¿ya? Luego se le agrega una lista ordenada, tantos números o posiciones como la tabla original, si acá hay 10, acá también hay 10. ¿Listo? Y si el índice es por código, por ejemplo, ¿no? Se crea la lista ordenada de todos los códigos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está bien ordenadito. Esto que está acá es el código. 1, 2, 3, 4, ya, al final, estos 10 están acá. ¿Ya? No me voy a poner a verificar, pero están todos. ¿Listo? Después de eso, a cada una de los códigos ordenaditos, en este caso al 1, se le coloca le llaman un puntero. ¿Qué es un puntero? Es un número que dice, dentro del disco duro está ahí, en ese lugar. O si quieren llamarlo, en la memoria está en esa celda. Es como que yo estuviese diciendo aquí directamente a dónde tengo que ir a buscar dentro del disco duro. Es más, eso es lo que dice, ¿ah? Te dice que este registro está en el sector tal de la pista tal, del no sé qué cosa más, del disco duro, porque los discos se dividen en divisiones específicas que no tengo en la mente en este momento, ¿no? Sector, disco y no sé qué más, ¿no? Entonces te dice, si tu disco duro, por ejemplo, es tu disco duro de motor, de esos antiguos, de los discos duros que usábamos en las computadoras hace unos 2 años, 1 año, aunque es probable que nuestros discos duros en estos momentos también sean mecánicos, lo que ustedes tienen ahí, ¿no? Son mecánicos porque suenan, están ahí calentando la computadora, ¿no? De esos discos duros mecánicos que ya están quedando cada vez menos, no creo que sean menos, creo que quedan menos, pero hay un montón de mecánicos. Ellos giran un platito magnético encima de un colchón de aire, ¿sí? Y al final es como si estuviese girando
un plato. Imagínense un plato que está girando en el microondas, ahí, dando vueltas, pero a una gran velocidad. Y el que lee es un pequeño bracito, o 2 o 3 o 4 bracitos, que sincronizadamente retroceden, avanzan, ¿ya? Y presionan o hacen así para poder leer los datos. En un mecanismo muy, muy complejo, mucho más complejo de la película de Misión Imposible, donde se metieron en un supuesto almacenamiento en agua de unos datos, ¿no? Entonces, esa posición del disco duro, ¿dónde se guarda? Se guarda en este valor a la altura del número 1. Ahí dice, oye, aquí está. Vete a ese lugar del disco duro, ahí está el dato 1 abarrotes. En el 2 también dice, mira, está en este otro sitio. El 3, el 4, el 5 en general, cada uno de estos sabe dónde buscar su dato. Si ustedes verifican verduras, acá van a encontrar 10 verduras. Si ustedes verifican van a encontrar aquí perfumería. Si ustedes verifican 7, van a encontrar licores. Este índice funciona así en forma directa para tablas pequeñas como esta, ¿ya? Y para tablas enormes, para tablas que tienen varios millones de filas, tiene una jerarquía de este grupo, es decir, se forman varios grupos, los del 1 al 100, del 101 al 200, o de repente del 1 al 1 millón, del 1 millón 1 al 2 millones, no sé, ¿ya? Se forman jerarquías dependiendo no solamente de los números, porque no se para en forma homogénea, necesariamente homogénea, porque los valores no son necesariamente homogéneos, ¿no? Entonces se para con algoritmos especializados, pero al final, leyendo ese índice, haces que el disco duro se mueva menos veces. ¿Por qué? Porque si tú lees esto en el disco duro, después de leer abarrotes que está acá, vas a ir embutido que está el siguiente, pero en el disco duro, para encontrar el número 3, para encontrar el número 3, el código 3, has tenido que leer una vez aquí, de ahí te has ido a embutidos, librería, panadería, perfumería, verduras, frutas, cereales, y al último, casi al último que se encontró, has leído 8 veces o 7 veces antes de llegar al verdadero valor. 8 veces antes, sin éxito, has comparado 8 comparaciones, y en la 9ª comparación, casi al final, has encontrado el valor que querías, ¿no? Entonces, y si buscas el número 10, si te vas al final, no es. Pucha, me voy a la mitad, tampoco. Me voy, no sé a dónde irme, si ir para acá o ir para allá. Ni siquiera puedes aplicar búsqueda binaria. Entonces, los índices son objetos de la base de datos que te dan esa posibilidad enorme de poder acelerar tus búsquedas. ¿Listo? Entonces, cuando tú vas a buscar esto, vas a encontrar categorías. Cuando veas el order by, ya lo tienes en el order by. Con solamente leer esto y con el puntero ya está todo listo. ¿Listo? Esa es la ventaja de tener un índice. ¿Correcto? Esa es la ventaja. Vamos a revisar. Se puso en blanco por acá la pantalla. Vamos a ver por aquí. Algo le pasó al disco duro. Vamos a ver. Ajá, todo se puso en blanco. Ya, voy a compartir acá. Entonces, algo le pasó a la... A ver, un ratito, por favor. Vamos a ver. Vamos a compartirlo. Voy a descargar este documento, que es el documento 2.4 de la tabla, ¿no? Lo voy a descargar ahí porque me ha cargado mal, no copió bien, no sé. Y lo voy a traer del mismo documento que ustedes lo traen. A ver, ahí está, documentos, clase 2, o digo, semana 2, y de ahí el documento 2.4, que es este de aquí. Índices y vistas. Lo que pasa es que yo lo he descargado antes de repente de tenerlo oportunamente grabado, ¿no? Ahí está todo, ¿ven?
Y acá ya no me va a dar ese inconveniente de hace un ratito. Bien. Entonces, este gráfico, ¿no? Si lo vemos de esta otra manera, aquí está, ¿no? Esa estructura en disco o en memoria, si quieren asociar a una tabla, nos sirve para esa frase, recuperar o acelerar la recuperación de datos desde una tabla. Aplicable a la vista también, ¿no? Normalmente los índices, si es un índice por nombre, por ejemplo, voy a acercarme a este gráfico, ¿no? Tiene un ordenamiento. ¿Y por qué pondrá Laura y después José y después María? Bueno, en esta jerarquía de nombres, ¿no? Laura está al promedio, José representa la primera mitad, María la segunda mitad, y dentro de esto, si ustedes se dan cuenta, está ordenado. Todo está ordenado de Isabel, Juan, José. Miren, Isabel, José y Juan están contiguos entre sí, y son los tres primeros. María, Luz, María y Raúl, Luz está antes que María, María antes que Raúl. Y entre José, como un juego, lo que se hace es tener un ordenamiento. Cuando buscas Laura, directamente te vas al disco duro. Cuando buscas José, te vas al disco duro. Entonces, aquí está la jerarquía que yo les decía, ¿no? Es una jerarquía inteligente porque estadísticamente va a ordenar el árbol de acuerdo a la mayor frecuencia de búsqueda, y si no hay frecuencia diferenciada, simplemente se va pues a la mitad de los valores y hace una suerte de algoritmo plano ahí. El motor SQL Server 2019 se encarga de los detalles. Nosotros debemos quedarnos con la primera frase. ¿Cuál primera frase? Acelera la recuperación de las filas de una tabla. Con eso debemos estar contentos y aprovechar o tomar provecho, ¿no? Práctico de ese hecho. Nada más. Los índices, ¿no? Como les estoy mostrando acá, ¿no? Se crean en el disco, por lo tanto no se borran, los índices no se borran solos, ¿ya? Y de alguna manera hay un árbol que hace la organización. Voy a mostrarles este gráfico de acá. Me parece interesante que aquellos que quieren dedicarse a la administración de base de datos lo puedan tener para ustedes, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos en la primera división, te dice, la primera división es de la A antes de la P y luego después es de la P en adelante, por ejemplo, ¿no? La raíz. Entonces, el valor que tienes, dices, ¿es mayor que este? No, me quedo acá. Por ejemplo, estoy buscando M, entonces me quedo acá, pues no voy a ir más allá, me quedo en el primer grupo. Luego viene una hoja con un segundo nivel, si quieres. En este nivel, ¿no? Se puede crear otra jerarquía. Por ejemplo, la A, el menor valor, el siguiente grupo y el siguiente grupo. Entonces, M, a ver, M, no, aquí no, aquí me quedo, M. Y justo coincido contigo, entonces directamente sin irme al grupo me voy acá, pum, frente. Pero si estuviese buscando una C de casa, me voy aquí, una comparación, aquí, dos comparaciones y ya estoy acá. Y obviamente ni siquiera estoy acá, ya directamente cuando comparo acá, de esto me voy a la E, de frente. Y aquí, ¿no? Me voy, dice la E, no, entonces me voy o sea, estoy acá, me voy acá, ya. De ahí, como sé que esta y esta son diferentes, con otra comparación adicional, empiezo a buscar acá en la B. Porque la A ya la busqué, no es. La B. No, y acá la encontré. ¿Cuántas búsquedas me detuve para C? 1, 2, 3, y 3 infructuosas y una cuarta exitosa, ¿no? Entonces, pero si mi búsqueda fuera P, es rapidísimo, miren, y ahí estoy acá. Si mi búsqueda fuera R, como la C. Entonces, esto hace de que las búsquedas se completen mucho más rápido.
Y en el momento que aparezca una X, cuando hay un insert de X, aparecerá probablemente acá la X. Y si luego aparece Y, habrá la estadística suficiente para hacer de esta búsqueda algo más justo. Motor de datos. ¿Nosotros lo hacemos? No. ¿Qué hacemos nosotros? Definimos el índice. Nada más. Bien. Vamos entonces a revisar, ¿no? En este otro gráfico, ¿no? Les estoy mostrando la casuística cuando nosotros tenemos una suerte en esta parte de acá abajo, ¿no? Tenemos un inspector, vamos a verlo luego. Voy a ampliar esta parte a ver si puedo. Ahí está, demasiado grande. Ya, ahí. Listo. Lo que estamos viendo acá, que no se ve, digamos, muy nítido, ¿no? ¿Correcto? Este es lo que llamamos el plan de ejecución o execution plan. El Microsoft SQL Server Management Studio me produce a mí un plan de ejecución donde me dice, ¿sabes qué? Estoy utilizando efectivamente un índice, ¿no? Aquí está, me dice, estoy utilizando un índice y el costo por este camino es de 28%, el costo acá es de 16 o 18, no lo sé, 16, y el costo que está acá, 18, y el costo de acá es 54. Entonces, por hacer el merge, por hacer el inner join, tengo el de la orden de la tabla cabecera de órdenes de compra o de venta, me cuesta 28, y por el detalle, ¿no? Me cuesta 54. Entonces, y esto de acá yo lo puedo reducir de repente, si es que yo creo un índice en 6 detail, ¿no? Donde tenga yo, dice hijo, donde yo le cree por Sales Order ID, automáticamente. Ahí debo de crear un índice, y cuando cree el índice es probable que se reduzca mi búsqueda en cuanto al costo, ¿no? En tiempo, precisamente en tiempo, que es lo que de repente pueda tomar una consulta. Entonces, al final, todo es tema de tiempo. Todo verse en el tiempo, y cuando la consulta es rápida, todos están contentos, ¿no? Todos. Bien. Perdón, estaba regresando. La sintaxis, ¿cómo se escribe un índice? Ya habíamos visto en los cursos básicos que nosotros podíamos crear una restricción de unicidad o de valor único a través de crear un índice y le marcábamos unique, ¿no? Le poníamos el is unique yes en el interfaz. En este caso, vamos a escribir esa sintaxis. Ya no vamos a estar haciendo con mouse, ¿listo? Y la sintaxis de crear índice es create, ahí está la palabra, miren ustedes, lo voy a acercar un poquito más, ¿no? Create o create. La palabra unique, si es que no va a haber repetición, porque si yo estoy buscando por nombre, es probable que tenga sinónimos de personas, y no es correcto. Pero si yo busco por países, por nombre de países, no va a haber los países iguales y debería ser único, ¿no? Este de cluster es cuando ustedes utilizan arreglos de archivos de almacenamiento. En otras palabras, tú puedes crear un índice indexado de alguna manera a un archivo. Puedes crear uno llamado file group, aquí está. Creas el file group, mismo índice. Son varios motores que en paralelo se van moviendo para buscar un dato, ¿ya? Habitualmente, si no decimos nada, un índice se crea de forma no cluster, ¿ya? Y luego le pones la palabra index. Por lo tanto, lo obligatorio, ¿qué cosa es? Create index cluster.
¿Ya? Cualquiera, o este son excluyentes y este puedes añadirlo o no, dependiendo de lo que necesites. Muy bien. Luego va el nombre del índice. Por ejemplo, create index PK, no, perdón, create index mercadería guión bajo nombre, ¿no? Le puedes colocar IDX o algún nombre que identifique al objeto índice, si necesitas. Un prefijo de 3 letras sería suficiente, pero es tu libertad. Luego va definitivamente, después de create index, la palabra obligatoria on. Sí o sí va la palabra obligatoria on. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitamos decirle sobre qué tabla es esa creación. Acá es on y aquí va el objeto. Donde dice object, correcto, donde dice object, se reemplaza por la tabla, pero ¿por qué object? Porque podrías crear un índice para una vista, pero no hemos hecho vistas, ¿no? No, pues en este capítulo vamos a ver justamente eso, vistas. Las vistas ya definiré en su momento que es un objeto que define un select, ¿no? Y es una llamada tabla virtual, pero no es una virtual, no es ninguna tabla. Es solamente un select almacenado con un nombre. Es un simple select almacenado con un nombre. Pero se le puede crear un índice asociado a esa definición de ese select. Ya, entonces, de esa manera yo puedo tener acá un objeto que podría ser una tabla o un índice, o perdón, o una vista. Luego viene el paréntesis obligatorio. Miren que el create, el index y el on es obligatorio y el paréntesis también. Evidentemente el index también y el objeto también, ¿no? Acá viene un paréntesis y luego viene la columna, ¿correcto? Que es el criterio de crear ese índice. Es decir, cuando tú creas un índice en un libro, dice índice temático. A es por tema. Índice por página. A es para página, pero por capítulos si me dice la página. Índice por autor. Índice por gráfico. Entonces hay un criterio para el índice, ¿no? Tú vas a buscar o por palabra, a veces hay por palabra, por concepto, ¿no? Índice alfabético. De un libro, ¿ah? ¿No? Y te menciona todos los conceptos importantes del libro, no todas las palabras, no te va a decir dónde está los artículos o los nombres Juan, no te dice eso. Te dice los conceptos que va tratando el libro. Aquí, en la base de datos, le decimos, por ejemplo, create, aquí arriba, create, index, órdenes, fecha, ¿no? Por ejemplo, IDX órdenes fecha, on, paréntesis, fecha, ¿no? Fecha y luego le dices acá si es en orden de menos a más ascendente o en orden de más a menos descendente. Si no dices nada, por defecto él busca ascendentemente, por defecto. Y puedes repetir esto, ponerle coma y ponerle ahí otro número de orden, por ejemplo, ¿no? Y puedes hacer diferentes criterios. El tipo de dato de esta columna con respecto a la siguiente es irrelevante, es decir, no tienes que tener índices con las columnas numéricas todas, caracteres todas, como era antiguamente en el siglo pasado. El tipo de dato es irrelevante. Puede ser fecha, después el otro entero, siempre y cuando no sean day stamp o no sean text, ¿no? Allí no se puede buscar hacer índice por text. ¿Ya? Bueno, entonces, dicho esto, puedes tú llamar acá al include, ¿no? Puedes hacer un filtro de solamente que cree cuando se ocurra cierta condición. Me explico. Puedes hacer un índice, ¿no? Por ejemplo, de mercaderías, solamente cuando estén activas. Cuando no estén activas, ni las consideras, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Porque si tu consulta considera ese word, toma este índice que es más pequeño. De repente son índices personalizados, más chiquitos. Y todo el resto lo dejas de considerar. ¿Por qué? Porque de repente tienes tú ventas, facturas vigentes, y no quieres que en el índice estén todas las facturas, solo que estén las actuales, las de este año, por ejemplo, ¿no? Y el resto no lo buscas. ¿Y qué haces cuando lo necesitas? Usarás otro índice para eso.
pero no este de acá. ¿Listo? Ese es el where, ¿no? También tienes tú opciones en el with, ¿no? Hay opciones para crear el índice, ¿no? También está el partition schema name y el column name, este tema de partición y el file group, demás, ¿no? El file string o el arreglo de esto lo vamos a dejar de lado. Todo esto a partir de el where no es competencia nuestra de este curso, pero lo pongo por sintaxis del proveedor, ¿no? Para respetar los manuales que el proveedor nos entrega. Veamos algunos ejemplos simples de esto. Ahí está. Por ejemplo, vamos a crear un índice de clientes, ¿no? Ahí está. Vamos otro índice para las facturas con la serie y con el número. Si me permite, voy a pasar a dar un par de ejemplos de esto, ¿no? Voy a compartir en la otra computadora. Ahí está. Acá se toma un poquito de tiempo, siempre se toma un poquito de tiempo, ¿no? Para esto, lo que voy a hacer es tomar, por ejemplo, acá, voy a crear el índice, create index, ¿no es cierto? Le voy a poner IDX. Ustedes pueden poner un prefijo o no, pero voy a crearle un índice de tipo único para el nombre de países, ¿ya? Entonces le voy a poner acá este país y otro guión le voy a poner nombre, ¿correcto? Entonces le coloco el nombre, pero antes de eso le voy a decir que es único, entonces le pongo acá unique, ¿correcto? Es más, voy a comentar mi sentencia y aquí creamos un índice único. Creamos un índice, ¿no? Ahí creamos un índice donde la columna nombre sea unique, ¿no es cierto? O sea, no se repita. No acepte repetidos, ¿no es cierto? Entonces, ya está. ¿No? Entonces, acá ya está, create unique, por eso viene esta palabra de acá, unique, ¿no? Esto de acá. Y luego acá le ponemos, después de eso, le ponemos como siempre on y la tabla se llama país. Y acá le ponemos entre paréntesis cuál es el dato. Ahora, yo puedo ponerle aquí descendente si quisiera, o ascendente, pero con esto es suficiente, porque asume de qué es esto. Asume el ascending. Entonces, ¿para qué ponerle, no es cierto? Y ya está. Entonces, ejecuto esto y ya tengo el índice creado. A ver, me dice, hay una I. Que yo lo había marcado la I acá. Lo había marcado y le había puesto a ejecutar. Si yo quiero hacer eso, tengo que dejar de marcar todo. Ahora sí. Y cuando yo refresco esto, cuando le hago un refresh, aquí, y veo los índices, tengo acá uno que tiene llave hacia arriba, que es el UK país, pero yo le había creado, parece que le he definido aparte otro, ya creado, ¿no? Este aquí ya lo tenía creado. Pero bueno, yo ya le creé acá, ¿no? Esta es una forma, parece que este lo he creado yo, y este es el que acabo de crear hace un momento. ¿No es cierto? Hace un momento he creado ese de ahí. ¿Listo? Ese para el nombre. Y lo mismo podría crear yo para la misma columna, pero para el código, pero ese ya está creado, ¿no? Entonces yo ya no puedo crear dos países iguales, miren. Yo acá, si quisiera crear, por ejemplo, ME, ¿no? ME, y le pongo acá México, y acá le pongo 2. Me dice de que, ¿sabes qué? No se puede crear porque hay una llave única duplicada, etcétera, ¿no? ¿No? Me prohíbe.
¿no? Inclusive por el índice. Entonces yo podría, hagan ustedes el ejercicio y van a percatarse que perdón, ¿dónde está mi consulta? Esto es válido, ¿no? Ahí funciona. A ver, no veo la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Créate index, ¿no es cierto? Y ahí está. Con esto, esta es la dirigida que acabo de hacerles. Vamos a pasar al tema de vistas. ¿Ya? Al tema de vistas. ¿Qué es una vista? ¿Qué es una vista? Una vista, como lo estoy mostrando acá o indicando acá, es un objeto que contiene un select. De repente la definición no les parezca muy bonita, porque quizás ustedes habrán escuchado que una vista es una tabla virtual. Pues yo digo que y las otras tablas, ¿por qué no son virtuales? Son físicas, que es una tabla virtual, me parece un nombre inventado, ¿ya? Pero una vista, como su nombre lo dice, es una forma de ver, ¿no? Es como que te pongas unos lentes para ver los datos. ¿Pero lo ves a través de qué? A través de un select. Entonces, ese select lo puedes guardar en una vista. Y en lugar de construir el select, que es tu verdadera consulta, haces el select de la vista, ¿no? No es más que guardar el select a la altura de un objeto y todo lo que, en vez de tener una tabla de verdad, ves a la vista y de repente por ahí algunos se animan a decir que es una tabla virtual o una pseudo tabla, pero no es tabla, ni se parece a tabla, no tiene nada de tabla. La vista no tiene tipo de edad, no tiene, parece cuando nace de forma nativa o tradicional a una tabla. ¿Se puede simular la creación de la vista con definición de tipo de datos? Sí se puede. Y se puede renombrar las columnas y muchas cosas más. Pero es un forzar al estándar SQL, pero Microsoft Transact sí lo permite. Pero en SQL estándar, decir que una vista es una pseudotabla es un poco extraño. Bien, vamos a acercarnos, voy a acercarme a este gráfico, al primero, para que ustedes tomen foco de esta vista. Lo que está en la parte superior izquierda es una tabla. Y lo que está en la parte inferior izquierda es otra tabla. ¿Listo? Lo que se ha hecho es tomar dos columnas de la primera tabla, colores naranja y amarillo, ¿sí? Y una columna de la segunda tabla, color morado plomo. ¿Está bien? Y lo que se ha hecho es combinar, ¿no? Para las 5 filas de la primera tabla, buscar la combinación con alguna, para la primera fila de las 5, ¿cuál de las 3 de abajo le sirve? Y ya tomó ese dato. Para la segunda fila de arriba, ¿cuál de las 3 filas de abajo le sirve? Y se ha tomado ese dato. Y así se ha tomado para esta fila con uno de estos 3, para esta segunda con uno de estos 3, y para esta tercera uno de esos 3, para esta cuarta uno de esos 3 y para la quinta uno de estos 3. Y por eso acá tenemos 5 filas y aquí estos valores. Definitivamente acá no necesariamente están los 3, ¿correcto? Y hay más de uno o uno que está repetido. Uno o más repite, sí o sí, ¿correcto? Por ejemplo, aquí podría estar la descripción y el precio, ¿no? La descripción y el precio de un platillo en un restaurante, y aquí está la categoría de los platillos, ¿no? Y aquí está, a ver, lo moví todo. Sí, todo lo moví, el mouse le hice clic por algún lado. Y aquí está, digamos, la descripción. Guía. Los códigos no aparecen por ningún lado porque el cliente no entiende de códigos. Acá tenemos otra vista.
¿sí? Esa otra vista lo que ha hecho es traer un grupo de filas a través de esta llave de la tabla y un grupo de columnas también de la tabla. Podrían estar juntas o disjuntas, eso no es relevante, pero la vista lo que trae es justamente ese comportamiento, ¿no? Entonces, esta vista está mutilando, cortando, dejando de mostrar ciertas columnas y ciertas filas a la vez. Por lo tanto, nos muestra una subtablita. Por ejemplo, podrían ser mis datos personales de la tabla de alumnos. Mis notas, por ejemplo. Las demás columnas no me preocupan, pero algunas filas sí puedo verlas. Mi nota y demás, pero no está ahí el código del docente y muchas otras cosas más que no están. Estará el código del curso, la fecha, el tipo de examen, la nota que tengo. Y de repente de mis 3 notas que di, ¿no? Y nada más lo veo como alumno. Y el resto no existe, no lo veo, no lo puedo visualizar. También existe otro tipo de vistas que podríamos considerar uy, se empequeñeció todo, a ver. Quería mostrarles este de acá, pero parece que lo hice muy mal. Ya, ahí pues no voy a ver, paciencia conmigo. También existe otro tipo de vistas que toman filas completas, pero no todas las filas de una tabla. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, las mercaderías que yo estoy vendiendo, ¿no? Yo vendo mercaderías, muchas mercaderías. Pero cuando hago mi lista de precios o mi inventario, ¿no? Mi reporte, le digo, dame solamente las mercaderías que estoy vendiendo y no me muestres las que ya no existen, pues las que ya no tengo stock o no voy a pedir, las que ya he desactivado porque ya están descontinuadas, no me las muestres. No, pero los árboles en Navidad tienen también que aparecer. Oye, estamos en junio, ¿qué tiene que ver un árbol de Navidad acá un panetón? Ah, panetón puede ser, pero Navidad, ahorita, ya no. Día de la Madre, ya no. ¿No? Entonces, cuando yo desactivo mercaderías, en un momento no quiero ver nada de esas otras mercaderías, por lo tanto. Y por último, tenemos otro tipo de vistas, que son las que filtran columnas completas. ¿No? Columnas completas. Todo un grupo de columnas continuas o no, me las muestra y el resto las oculta. ¿Pero para qué? Por ejemplo, las auditorías. ¿En qué fecha se creó ese registro? De repente códigos, de repente al personal de almacén solo le pinta las columnas de tamaño, volumen, pero oculta el precio, oculta el margen de ganancia, oculta la dirección, el teléfono del proveedor principal, oculta el siguiente, la fecha siguiente de llegada de la mercadería en el siguiente lote, o datos que no le competen al almacén porque él puede asumir de que una cajita pequeñita cuesta muchísimo y de repente termina en el bolsillo, sin querer, de una persona que desesperadamente se equivoca y busca dinero donde no debe haberlo buscado, ¿no? Y pierde su trabajo, se va a la cárcel y todo. Para evitar ese tipo de provocaciones de datos, es mejor que no sepamos todo aquello que no nos compete en cuanto al cargo que ocupamos, ¿no? Otro caso puede ser a una persona que soy todos los saldos, los movimientos, lo que yo quiera ver, siempre y cuando tenga la tarjeta ahí, el cliente acaba de poner su tarjeta y me permite ver, pero no veo de ninguna manera en la dirección del cliente, por ejemplo, o el teléfono, ¿no? Para no llamarlo ni nada, porque el cliente a mí
ocultan columnas completas, o en todo caso, si quieren verlo, se muestran columnas completas, ¿no? Esas son las formas de poder ver, las 4 formas de poder ver normalmente a una tabla, o a una consulta, ¿no? Veo una vista agregada, una vista de fila columna parcial, una vista de fila completa, una vista de columna completa. Y también puedo combinar todo esto, o sea, hacer sobre este resultado, aplicarle esto, o esto, o esto, ¿no? Sobre este resultado de combinar más de una, 3, 4, 5, 8 tablas completas, aplicarle después filtro de filas, filtro de columnas, o ambas a la vez, ¿correcto? Entonces, las vistas no son tablas nuevas, las vistas son formas simples, como si fuese un reporte, listo para consumir, ¿ya? Listo para consumir. Ahora, vamos a ver cómo se crea, ¿no es cierto?, una vista. Bueno, una vista realmente tiene columnas y filas, y la vista se define a través de un select, nada más, ¿correcto? Y podemos crear las vistas las veces que querramos. Ahí hay un ejemplo de cómo se crea una vista, ¿ya? De forma escrita, y algunos van a decir, pero para mí esto siempre ha sido un problema. Nunca he podido hacer una consulta así, porque cuando lo intenté, me mareé tanto que abandoné la idea. Bueno, bienvenidos al mundo fácil de la base de datos, entender selects. Vamos a hacer estas combinaciones, estos selects, con ayuda de ustedes. ¿Listo? Pero antes vamos a ver algunas utilidades de las vistas antes de hacerlo. Lo que está ahí solamente es un ejemplo, simple, ¿ya? Vamos a ir a ver algunas utilidades. Primero, ¿para qué se puede utilizar una vista? Una vista, como ustedes están viendo ahí, ¿no?, tiene diferentes utilidades, ¿no? Entre ellas está el tema de simplificar la presentación de los datos o resultados al lector. Se simplifica mucho. ¿Cómo así? Le muestro menos filas, le muestro menos columnas, o le oculto las combinaciones o las lógicas raras al programador y le digo, ¿sabes qué? Haz un select asterisco de la tabla lista de precios, y ahí tienes todos los datos que necesitas, ¿no? De alguna manera me da seguridad en mis datos, porque, por ejemplo, cuando yo haga un login y tenga que utilizar mis credenciales, yo no debo exponer a mi tabla verdadera. Mi tabla no debe llamarse usuarios. Mi tabla de login debe llamarse, por ejemplo, T1. Así, un nombre rarazo. Raro. T1. Esa es la tabla. Create table T1, le pones todos los datos. Y después creas una vista, create view, ya vamos a ver la sintaxis, read only, ¿no? Haz select, y ahí le pones código, coma, de la contraseña, haz clave, coma, login, from T1, where estado igual a activado. A tu login. Y de esa manera, si el hacker se apodera de si esa, digamos, se da cuenta que no puede
Profesor, no se escucha. Donde el esquema es decir, tú puedes, por ejemplo, tener una nueva versión del programa. Exige de que tú tengas, digamos, a ver, ahí se está cortando la comunicación, creo yo, ¿no? Ahora, ahí sí me escuchan. Ahora sí, pero por momentos como que se escucha así entrecortado. Prácticamente no se le entiende bien. Ah, se está escuchando entrecortado. Sí, Ya, pero ya, a ver, ahorita está bien. vamos a cambiar un ratito, a ver, un ratito vamos a cambiar acá. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí se escucha. Vamos a hacer una segunda prueba. Voy a retirar acá. Voy a transmitir desde la otra. El audio desde el otro lado. Lo bueno es que tengo 3 equipos para poder jugar entre uno y otro. Ya. Acá no me permite audífonos. ¿Se escucha ahí, no es cierto? Ya. Bien. Entonces, como les comentaba, ¿no? Entonces ustedes pueden proporcionar una interfaz entre una versión anterior. Es decir, en mi tabla anterior, en mi sistema antiguo, ¿no? Tengo una tabla que se llamaba mercancías, y esta tabla mercancías, el nuevo sistema ERP o la nueva aplicación necesita conocer como mercaderías y con otra estructura de datos, pero tengo todo, pero con diferentes columnas, diferente orden, etc. Puedo crear una vista que sea compatible con ese nuevo sistema, manteniendo mis sistemas antiguos, consultando la tabla original. Y de manera que yo tenga, como dice en ese párrafo, una interfaz compatible con nuevas versiones, entre comillas, inclusive del motor de datos, ¿no? Yo puedo tener ese comportamiento. Esto es habitual, se utiliza bastante, ¿no? Tener ese comportamiento, ¿ya? Y es otra utilidad. Me avisa si se está escuchando normal, ¿ya? Me escribe. La sintaxis de creación de vista es create, o si quieren alter, o pueden poner create or alter, como dice ahí. O sea, pueden escribir las 3 palabras, create or alter, ¿no? Así. Y acá le ponen view, o simplemente create view. Luego el esquema del DBO o el otro esquema que haya, la base de datos, el nombre de la vista. Ustedes pueden colocar opcionalmente las columnas de salida de la vista, le pueden colocar con encriptación para que no se lea la imagen, digámoslo así, ¿no? Y después le pueden poner estas opciones, no las voy a mencionar, no es parte de nuestro curso. Y luego viene lo más importante, que es el as y el select. Yo voy a proceder a hacer una demostración de esta parte. Voy a pasar a mostrarles, ¿no? Aquí, sobre el motor que tenemos, ¿no? Ahí se tarda un poquitín esta otra máquina, pero ya está. Ajá. Ahí está dando un par de... Ujú. Muy bien. Sigue todavía pensando que está pensando. Ya. Ahí estamos, ¿no?
No, no me deja, no me deja, no me deja tomar el control de esta computadora. No, imposible ahí.